Vamos a cerrar los ojos, vamos a pedirle a Dios de su gracia para que en este momento que vamos a pasar a la Escritura nos ayude. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que nos des la luz al corazón, que prepares, Señor, nuestras almas, que nos sensibilices, que seas tú, Señor, en todo, en cada uno de nosotros, y que lo que hoy, Señor, nos quieras mostrar se aproveche por el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar haciendo una pregunta para todos. ¿Cuál es tu expectativa de vida? ¿Cuántos años piensas que puedes vivir? ¿Alguno lo podría saber con certeza? Creo que nadie en este planeta pudiera decir, tantos años voy a vivir. No sabemos. Ahorita estamos aquí. Ayer estaban personas en el mundo, no se imaginaban que este día ya no iban a estar. Pero lo cierto es que muchos ya terminaron. Creo que muchas de las veces, que si no es que la mayor parte del tiempo, muy poco se reflexiona en esto y muy poco se le pone atención. Dice en el Salmo 90, en el versículo número 10, Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hay muchos pasajes de la Escritura donde nos hablan de lo breve que es nuestra vida, de lo frágil que somos como niebla, como la hierba, que en la mañana está y en la tarde la echan al fuego, o como la flor, que tiene su gloria, pero cuando se seca rápido y no queda nada. Así es la vida del ser humano. Aquí dice que a pesar de que vivamos mucho tiempo, en aquella época pues había más o menos esta esperanza de vida, 70, 80 años. Los más fuertes, los más robustos vivían 80 años, más o menos, un promedio quizás. Pero a pesar de que vivían algunos más tiempo que otros, dice, esa fuerza que tienen para estar vivos hasta tal determinado tiempo, dice, es molestia y es trabajo, y además la vida se va muy rápido. La vida es dificultad, la vida son problemas, a pesar de que hay alegrías, a pesar de que hay momentos felices, pero lo que domina generalmente es el dolor, el temor, el miedo, la desesperanza, la angustia, y aparte, saber que te vas a morir. Si algo le tienen los miedos a los seres humanos es precisamente a eso, a morirse. Es tan corta la vida, es tan corta que a pesar de que es muy poquito el tiempo que estamos aquí, tenemos manera de tomar decisiones, de pensar qué hacer, cómo hacerle, cómo vivir, qué disfrutar, qué evadir, qué tomar, qué hacer, a dónde ir, etc. Y las decisiones que tomes en esta vida, muchas de las veces se toman decisiones que implica tu estancia para lo que el hombre generalmente no le pone atención, a la eternidad. Las decisiones que se toman a veces nos llevan a pensar
en algunos casos, esa necesidad que tenemos de trascender, de no quedarse en el limbo, como dicen algunos, extraviado, perdido, sin saber exactamente qué va a pasar con nosotros. Y pues algunos se preparan para eso, pero la mayoría no se prepara, no están listos, de tal manera que de ahí es donde viene el miedo a morir. La esencia de lo que sucede con el ser humano cuando tiene estos temores es que no permitimos que esos pensamientos gobiernen o estén presentes en nuestra mente. El correr de aquí para allá, el afán, las necesidades que tenemos, las metas que nos proponemos, las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos conseguir, como que cierran el entendimiento y nublan la visión para lo que verdaderamente necesitamos. Tú puedes preguntarle a una ancianita de 80, 90 años, ¿qué le pareció la vida? ¿Cómo la vivió? Generalmente dicen, mira, pasa tan rápido, pasa tan pronto, y se empiezan a acordar de los momentos antiguos, pero es la experiencia que todos tenemos. Ayer veía a una persona que hacía muchos años no la veía. Qué cambiados estamos. Todos llenos de arrugas, ya con canas, cuando pues que la veía y estaba lozano la persona, fresca, y ahora todo cambiado, con los hijos ya casados, algunos ya con nietos, y parece que fue ayer. La vida se va tan rápido, se va tan pronto, estamos tan ocupados por lo que tenemos aquí, como dice la Escritura, que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y estamos tan ocupados en lo que tenemos aquí, en lo que vemos, que muy poco le dedicamos precisamente a esa necesidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano sabe eso, aun los que dicen que no existe Dios, etc. Todo mundo sabemos y tenemos esa necesidad de no permanecer en un estado de que no sé qué va a pasar conmigo. Nadie quiere perecer y perder la memoria, perder su alma, perder su vida. Y algunos sí le dan tiempo, pero la mayoría, ya que están al borde de la muerte, están con angustias, con miedos, con temores y sin saber qué hacer. No se prepararon. Es indispensable, porque ahorita tienes quizás, 12 años, 14, 20, 25 y estás en la flor de la vida y no le das tiempo a eso. Pero te vas a acordar pronto, como nos está pasando a nosotros, que el tiempo pasa. Dice aquí, pronto pasan y volamos. Se va. Es un hecho, la eternidad es real. Es real, y por decirlo de alguna manera, creo que la eternidad nunca es pasado ni es futuro. Siempre es presente. No tiene principio, no tiene fin, y estamos viviendo en ella prácticamente. Como Pablo lo decía quizás a los atenienses en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, hablando acerca de Dios, al Dios no conocido que decían ellos. Pablo les decía que en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos, estamos. O sea, no vamos a estar ni estuvimos, sino que estamos constantemente día con día viviendo eso y estando, pues sin percibirlo, sin darnos cuenta, pero ya estamos metidos en una eternidad. No sé si habías pensado en eso, si lo habías considerado así, ya estás viviendo una eternidad. Ahora, estamos en una vida, en un cuerpo que es temporal, pero tenemos algo adentro de nosotros que no muere, que es nuestra alma. No muere, y eso lo sabemos todos. Todas las generaciones de las culturas, etcétera, culturas que
diversas que ha habido, la China, los egipcios, la cultura de Mesoamérica, de todas partes. Todos tienen rituales, tienen ritos, tienen creencias y hacen un sinnúmero de cosas para que el alma pueda permanecer para siempre. Eso lo sabemos todos lo sabemos. Y estamos caminando hasta que lleguen los términos de nuestros días para enfrentarnos y entrar a esa eternidad de una manera ya definitiva. Y nuestra caminata aquí es la que va a determinar cómo vamos a estar para ese día. Así es que pregúntate, ¿cómo estás caminando hacia esa eternidad? ¿Cómo estás caminando hacia esa eternidad? La semana pasada hablamos de la necesidad de acercarnos a Dios con confianza. ¿Sí? Acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia. Y meditando un poco en eso, como que hay una necesidad que pocas veces se puede reflexionar en ella. La necesidad de caminar, no solamente ese acercamiento a Dios, que te acercas, encuentras lo que necesitas de Dios, pero sales de ese momento en que te acercas en tu corazón, en tu alma, ahí en tu aposento, ahí en lo secreto. Pero a veces sales de ese momento y te sales a los afanes, te sales a los problemas. Y como decía el salmista, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Y muchos se les olvida que hay un Dios en los cielos, en el cual nosotros podemos vivir con paz y con esperanza para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Nuestra caminata aquí es la que va a determinar qué va a pasar con nuestra alma, cómo vamos a entrar a esa eternidad. Y solamente hay dos formas de estar caminando hacia ella. Lo vemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, versos 5 al 10. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a llamarnos al arrepentimiento. Él sabe que no estábamos viviendo y nuestra necesidad era cambiar nuestra forma y nuestra expectativa de ver las cosas, cómo vivir y qué esperanza tener. Jesús vio que estábamos perdidos, extraviados y equivocados en todo lo que emprendíamos y en todo lo que hacíamos. Y Él vino precisamente para rescatarnos de eso, y el llamado fue: arrepentíos. Dejen de vivir como viven y vivan como Dios quiere que se viva. Y aquí nos dice en este pasaje que hay personas que no están arrepentidas. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay personas que viven en este mundo con la conciencia que hay un Dios en los cielos, incluso sin que nadie les predique, sus mismas conciencias les dicen: eso está mal y hay que cambiarlo. Pero no lo hacen, no cambian, no tienen en su mente nunca una actitud de arrepentimiento. Y cuando llega el Evangelio a sus vidas, algunos responden con cierta facilidad a ese mensaje para arrepentirse, pero muchos no lo hacen, la mayoría no lo hace. Y aquí nos dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué sucede? Se atesora ira para el día de la ira
y para la revelación del justo juicio de Dios. Va a llegar ese día donde tenemos que presentarnos precisamente ese momento para pasar a la eternidad para siempre, llegar al juicio donde se va a determinar qué va a pasar con nosotros. Todos vamos a estar ahí. Ahorita muchos no lo contemplan, pues no sé, tienen las letras de la casa por pagar, el carro, tienen metas, casi están a punto de recibirse en sus estudios, están buscando algún matrimonio, casi lo logran, están buscando sacar a sus hijos adelante y están tan afanados y tan preocupados por las cosas que tenemos aquí que muy pocos consideran este día. Y cuando llega el momento, pues ¿cuál confianza para estar ahí ante Dios? ¿Cuál confianza? Llega el momento y hay que presentarse aunque uno no quiera. Si algo es bien seguro en esta vida, de lo que puede estar 100% seguro, es que a todos nos va a llegar ese día. Nadie lo puede evadir. Todos vamos a estar ahí. Y aquí dice que si no estamos arrepentidos, se atesora ira para el día de la ira. Y luego dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego te da, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa es una forma de vivir, una forma de estar caminando hacia esa eternidad, dice. Perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, no están viviendo para lo que tenemos aquí. No viven para lo que aquí nuestros ojos están viendo. Obviamente estamos en el mundo y tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos aquí, vivirlo. Pero como Moisés, puesta la mirada en el galardón. La vida de Moisés pues fue en la tierra y tenía un sinnúmero de problemas, tenía un sinnúmero de dificultades, pero él tenía su mirada puesta en la ciudad celestial. Su meta era estar allá. Y él buscaba ¿qué cosa? Trascender para la eternidad con gloria, con honra. Y para eso vino Jesús, para llevarnos precisamente. Cuando nos habla al arrepentimiento y confiar en Él es para eso. Pero hay que perseverar en eso, hay que vivir de esa manera. Dice, a los que perseverando en bien hacer. O sea, no nada más de arrepentirte de emociones, de arrepentirte porque en este momento te afectó la palabra, el evangelio te afectó la vida y te cambia solamente de actitud durante un poco de tiempo y no hubo perseverancia. Aquellos que van a entrar a esa eternidad para entrar a la paz son los que caminaron en una constancia y una perseverancia conforme a la voluntad de Dios. Los otros, los que son contenciosos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, viven abiertamente desobedeciendo los mandamientos de Dios, viven abiertamente ignorando los preceptos de Dios, viven abiertamente pisoteando cualquier cosa que se relaciona con la justicia, a veces no necesariamente con homicidios o con violaciones, no, simple y sencillamente amargándote contra tus hijos, amargándote contra tu marido. Es una injusticia porque ¿quién es el que está padeciendo ahí y sufriendo la pérdida? Pues tú, que tu alma no es tuya. Y Dios quiere que tú tengas paz porque esa alma le pertenece. Si tú pierdes esa alma, a Dios le va a doler, Él la hizo. Pero Él se va a ver en la obligación de que si tú te dedicas a vivir constantemente, dice aquí, contenciosos, dando la contra a todo lo que Dios establece, no obedecen a la verdad, pues la verdad es Dios mismo, es Jesucristo, y vino a predicarnos y a hablarnos precisamente para entrar en ese caminar, en esa forma de vida. Pero cuando no lo haces, dice aquí, va a haber ira y enojo. Obviamente aquí no te está hablando con la palabra literal eternidad, pero cuando dice le da vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pues entonces a los que tienen
toda la vida completamente opuesta a esto, pues van a recibir lo contrario. No entrarán a la vida eterna, sino que la ira de Dios va a estar sobre ellos y los va a apartar. Apártate de mí. Hay dos formas de caminar hacia esa eternidad. Yo no sé si tú habrás considerado cómo estás caminando. Porque queda muy poco tiempo. No sé, 50 años pasan volando. Pasan volando. Hace unos días me decía mi esposa, oye, ya está acabándose febrero, parece que acaba de entrar el año. Y así vas a decir en diciembre, cuando termine el año, qué rápido pasó. Y muchos no van a llegar al fin de año. Se les va a acabar y van a tener que presentarse precisamente a ese día. ¿Cómo vas a entrar en esa eternidad? A la paz, a los que perseverando bien hacer, buscan honra e inmortalidad, ¿te van a dar vida eterna? ¿O vas a entrar a la ira de Dios que dura para siempre? ¿Qué es lo que estás sembrando en tu vida? Porque lo que siembras es lo que vas a cosechar. Esa es tu forma de caminar. Aquí, cuando tú siembras algo, pues algo vas a cosechar. Pudiera darse el caso que algunos supieran no entender lo que está sembrando. Podrás imaginarte, no soy al dueño de una parcela o un terreno grande y que quiere levantar una cosecha y que empieza a sembrar una semilla y que le preguntan, oye, ¿qué estás sembrando? Pues quién sabe. ¿Sería sensato? ¿Sería lógico pensar que eso fuera algo razonable? ¿No saber lo que está sembrando? ¿Qué provecho le va a dar? ¿Qué beneficio le va a traer? ¿Si le va a producir o no? Como que no tiene sentido. Así pasa con la vida de la gente, a veces no se dan cuenta de lo que están sembrando y no se ponen a reflexionar las consecuencias de eso que están sembrando y a veces no lo acaban de ver. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que están solamente centrados en lo que aquí tienen. Su vida la tienen en esta tierra, en las cosas materiales, en las cosas temporales, en los deleites que da esta vida, en los deleites del pecado, dice el libro de los Hebreos, que esos deleites son temporales. ¿Cuántos se enfocan? ¿Cuántos realmente en vivir una vida de siembra continua, precisamente para cosechar eso que tanto anhelan para su alma? Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Vamos a llegar ese día, y si las obras que se hicieron no fueron de acuerdo al corazón de Dios, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo? Cada uno a su nivel. No sé, eres un adolescente, eres un anciano, eres un padre de familia, eres una madre de familia, eres un patrón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo estás dando donde tú vives, en el ambiente en el que te desenvuelves? ¿Qué estás sembrando? Pocos son los que se dedican realmente a sembrar para lo que es realmente necesario para su vida, para su alma. Yo te voy a mostrar el pasaje de la Escritura donde se menciona a uno que nos habla de qué es y cómo vivir para enfrentar precisamente esa eternidad y cómo tenemos que vivirla. Filipenses 1, capítulo 21 al 23.
Filipenses 1, del 21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Una paradoja del ser humano aquí en la tierra. Muchos aquí en este planeta que tienen su grupo, su religión, que creen en Dios, dicen que lo aman y que creen en Él, pero se aferran a vivir aquí, no quieren irse, no quieren morirse. Y el solo hecho de saber que pueden morir, no sé, te dan un mal diagnóstico, alguna enfermedad, ¿y cómo te sientes? Venden todo, hacen de todo para encontrar que esa amenaza se aleje porque no te quieres morir. Fíjate cómo vive una persona que está enfocado hacia la eternidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé, incluso hay personas que creen en Jesús que se aterran ante la sola idea de morirse. Sí, les da miedo, les dan un diagnóstico malo, como decía, y se les cae el ánimo. Se deprimen, tienen temores, tienen miedos. ¿Tú crees que Pablo, el que es el que está hablando estas palabras, tenía eso en su corazón? El morir es ganancia, decía. Por un lado, su estilo de vida aquí era: para mí el vivir es Cristo. Se apartó por completo del estilo de vida que este mundo ofrece, porque Jesús siempre fue contracorriente. A Jesús lo persiguieron, lo señalaron, lo maldijeron, porque siempre habló las cosas como las tenía que hablar y testificaba que las obras de este mundo eran malas. Hasta sus propios hermanos, su propia familia lo rechazó en su momento. Y Pablo decía: yo vivo para Él y como Él. Para mí el vivir es Cristo. La verdadera caminata, la verdadera manera de dirigirse a la eternidad es precisamente lo que Pablo está diciéndonos aquí. Para mí el vivir es Cristo y todo lo que implica vivir por Cristo y para Cristo. ¿Cuántos llegan a una congregación, a alguna agrupación religiosa donde predican el Evangelio y donde te hablan: Dios tiene un gran plan para tu vida? Dios en su misericordia ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hacen un énfasis en estas verdades porque son ciertas y son verdaderas, pero no es lo único. Vivir por Cristo y para Cristo es alejarse por completo de todo tipo de injusticia. En esos lugares lo que hacen es acopiar una gran cantidad de gente, hay, no sé, mega congregaciones, a veces pasan de 1,000, 10,000 discípulos o 10,000 congregantes. Pero si tú los examinas a la luz de la Escritura, cada uno de ellos, pues sí tienen mucha confianza en Jesús y tienen mucha fe en Jesús y tienen, no sé, muchas expectativas de que no van a ir a la eternidad para perderse. Pero no viven lo que Cristo pide. Tú los ves y los examinas a la luz de la Escritura y te das cuenta que tienen un sinnúmero de pecados. Muchos de ellos son pecados ocultos del corazón. Algunos, no sé, hasta pastores que según me he enterado que hasta pornografía miran.
Un sinnúmero de gente que se dedica a estudiar la Biblia, pero viven completamente ajenos a la vida de Cristo. El mismo Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y dime, ¿cuánto tú viste a Jesús haciendo injusticias, amargado, sin perdonar? ¿Cuándo viste a Jesús olvidándose del necesitado, del huérfano, de la viuda? ¿Cuándo viste a Cristo? Ay, no, ahorita ando muy cansado. Ahorita mis necesidades son primero. ¿Cuándo viste a Jesús olvidándose de su comunión con el Padre, en su búsqueda, en su necesidad, en su dependencia de Dios? Porque él mismo se sabía que entre tanto que estaba aquí era frágil, que de tal manera que con gran clamor y lágrimas oraba a Dios, porque sabía que iba a morir. Y como todo ser humano, pues esta carne se niega a vivir lo que Dios quiere y se resiste a morir. Y en su carne él tuvo esa tentación hasta que le dijo a Dios, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya descansó. Vivir para Cristo no quiere decir que nunca vamos a tener aflicciones, al contrario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así dice la Escritura. Todo aquel que quiera vivir en Cristo Jesús, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Es algo que la gente de nuestros días, religiones y grupos, el que tú quieras, llámese católicos, evangélicos, testigos, mormones, evaden. No quieren saber de problemas, de dificultades. Y esto ha sido debido a lo que se ha estado desparramando en todo el mundo acerca de la bondad de Dios, del amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la gracia de Dios. Y se olvidan que Dios también es justo. Ahorita la palabra, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Pues dices tú que eres cristiano y predicas la palabra y predicas el evangelio, pero tú mismo robas. Tú lo puedes leer ahí mismo en Romanos 2, en el pasaje que acabamos de leer ahorita de la ira para el día de la ira, donde habla de, ¿tú te dices judío? ¿Y con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Te dices cristiano? ¿Y con las mentiras que dices y los enojos y las amarguras y los malos ejemplos que das, qué esperanza hay? ¿Es eso vivir con confianza para Dios? Si vives para Cristo, Cristo dice, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Pablo estaba en una situación difícil y él sabía que podía morir, pero él decía, mira, si me muero es mejor. Aunque sé que tengo trabajo por hacer y por eso sé que todavía no me voy a ir, pero yo ya quisiera estar allá. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Hay esa actitud entre los creyentes? Esa es la forma de caminar. Si te das cuenta, alguien que vive en una verdadera confianza hacia Dios. Pablo no buscaba la muerte. Pablo no era un hombre que no tenía problemas. Una vez, pues no sé, lo quisieron matar, pero lo estaban buscando para matarlo y lo descolgaron por una canasta, por un muro. O sea, él no quería morirse, pero tampoco tenía miedo a morirse. O sea, no es que nos expongamos de una manera irracional o que estemos ya deseando que venga la enfermedad para morirnos, tampoco. Pues tenemos cosas por hacer aquí. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué cosa? Si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger. Porque si vivo aquí es para hacer las cosas como Dios las quiere y para su gloria.
para llevar fruto para Él, conforme a lo que Cristo hizo, pues entonces, pues ya no sé qué, porque aquí es necesario, hay mucha necesidad. Pero la verdad de las cosas es que ya, mira, estando con Jesús se te acaban los problemas, se te acaban las tribulaciones. Pablo quizás se refería a esto cuando oraba a Dios 3 veces acerca de aquel aguijón, que le había pedido a Dios que se lo quitara. En el contexto habla de persecuciones, tribulaciones, etcétera, cárceles. Yo creo que ya nos llegaba, ya le daba miedo entrar. Y es cuando quizás le pedía a Dios, Señor, por favor, ya no puedo. Y la respuesta de Dios, mira, Pablo, bástate mi gracia. Yo estoy contigo. Ya tienes herencia conmigo. Ya estás en la lista donde te tengo para mí. Pero ¿cuánto realmente tiene así su caminata, su forma de vivir en esta tierra, con esta esperanza y esta expectativa? Sí, hay problemas. Y como decía el salmista, ¿por qué te abates? Pues sí, todos tenemos dificultades, hasta vamos a llegar hasta una depresión. Pero si esa depresión te está dominando y es lo único que ves en tu vida, ahí es donde sí está mal. Pero el que verdaderamente confía en Dios, se acerca a Dios con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y que lo ayuden. Y entonces es cuando puede decir, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, aún lo voy a alabar, voy a estar con Él y le voy a dar gracias para toda la eternidad. Pero pues estás viviendo en este mundo y como el mundo quizás no tiene la expectativa de morirse cuando le llega, pues no se quiere enfrentar a eso. Aún a sabiendas que vamos a pasar la vida en la eternidad, la gente no quiere pensar en ese momento para prepararse y para ver qué tiene que hacer. Porque vamos a entrar a la eternidad todos queramos o no. Unos a vida eterna, a honra, a gloria, a inmortalidad. Otros a ira, a confusión perpetua y a condenación perpetua. Sí, porque la eternidad no nada más es la eternidad con Dios. También está la otra parte, la eternidad sin Dios. No termina. Pablo decía, el morir es ganancia. Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar acerca de lo que es ganancia. Para comenzar aquí en la tierra, puedes experimentar lo que dice Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para comenzar, porque la Escritura dice que Dios ama la paz de su siervo y Él te da de su paz en medio de los problemas. Cuando Jesús hablaba de que iba a ser perseguido, su discípulo, dice que si alguno iba a caminar con Él, si alguno quería caminar con Él, que iba a recibir 100 veces más y la vida eterna, pero con persecuciones. Y esas persecuciones obviamente pues se sienten, vienen de repente los dolores al alma, vienen las tentaciones, viene la aflicción, viene quizás el momento en el cual te quieres quedar tirado y ya no levantarte más. Pero ahí es donde puedes entrar en esa forma de vida en la cual tú confías en Dios y te acercas a Dios por medio de Cristo Jesús y encuentras gracia. El trono de la gracia es el trono de Cristo. Y para eso vino Cristo. La ganancia. Dice en 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos, ¿qué quiere decir esto? Porque sabemos, o sea, estamos seguros, estamos 100% seguros, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo que tenemos ahora, este tabernáculo,
se deshiciere, o sea, si morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa es un lugar de protección, un lugar donde puede estar seguro y confiado, eterna. Para eso vino Jesús, para eso vino Cristo. ¿Cuántos pueden sentir verdaderamente la certeza como la sentía Pablo y como dice aquí, porque sabemos? ¿Cuántos están caminando con esta certidumbre? ¿Cuántos la quieren experimentar? Considera nada más lo breve de tu vida, lo poco que vas a estar aquí en la tierra, y tus decisiones que tú tomes aquí van a impactar para siempre. Por un lado está el llamado a caminar con Cristo, a vivir con Él, a vivir para Él, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O la otra parte, contencioso, eso no es para mí, son muy exagerados, a mí me han dicho de otra manera, a mí me han explicado las cosas de otra forma que no son tan difíciles. Yo creo que la gracia de Dios es para todos, que todos somos hijos de Dios, y no te arrepientes, sino que contiendes contra la verdad que te está llegando al alma y no obedeces a la verdad, sino que sigues en la injusticia. De alguna u otra manera, con mentiras, con fraudes, con griterías, con malas palabras, con maledicencias, y si no es que hasta pecados mucho más escandalosos. Todos nos vamos a enfrentar a ese momento. ¿Cómo lo quieres enfrentar? Porque es decisión tuya. Aquí no hay con que voy a esperar mi tiempo, a que Dios me dé mi tiempo. No, no es eso. La Biblia dice que hoy es día de salvación, hoy. Y tus decisiones van a impactar para siempre esa eternidad. Lo que tú decidas, aquel día del juicio va a determinar qué va a pasar con tu alma. Esa revelación del justo juicio de Dios te va a ser dada en ese día. Y ahí es donde van a sacar esa carta, esa acta, dice la palabra, que nos es contraria antes de conocer a Cristo, la cual es quitada y es borrada y es quitada de en medio cuando Cristo muere en la cruz. Y ya está hecho. Ya la obra de Jesús ya está hecha. ¿Cuántos se quieren arrepentir para caminar con Él? ¿Cuántos quieren dejar su forma de pensar y su forma de vivir para caminar como Cristo quiere y para ser moldeados como Cristo quiere? Para que ya no vivas dándole gusto a este mundo, para que ya no vivas con tus expectativas en este mundo, que estamos en el mundo y no podemos salirnos del mundo y no podemos dejar de juntarnos con gente que es perversa y pecadora, pero no hacerte uno con ellos. Tendrás que decirles en su momento, no, porque eso no está bien. Algún día me voy a enfrentar a Dios y yo no quiero enfrentarme con cosas como estas que estás queriendo que haga. Por eso no querían a Jesús. Por eso decapitaron a Juan el Bautista. Porque declaraba la maldad, decía, no te es lícito tener esa mujer. Y lo mandaron matar. Pero su casa en los cielos está segura. Morir es ganancia. Eran personas que no tenían miedo a la muerte, no tenían miedo a los problemas. Su expectativa de vida no era para aquí, para esta tierra, su mirada estaba puesta más lejos, como Moisés en el galardón, para siempre, en la paz de Dios. Porque por el otro lado va a estar el dolor, la angustia y el temor. Aquel relato de Jesús, del rico que fue a caer a ese lugar y que pedía una oportunidad más. No es un
una parábola, es un relato, una historia. Jesús habló de eso. No podemos dejar de hablar de eso. Necesitamos tenerlo presente. Lo que tú decidas aquí te va a afectar para siempre, sea que vayas a la eternidad en paz, o sea que vayas a confusión, a ira y a dolor para siempre. Jesús habló mucho de eso. Él no quiere eso. Él no quiere la muerte del que muere. Por eso nos habla y nos dice, vuélvete a mí, camina como quiero, y entonces sí tendrás esperanza. Vamos a cerrar los ojos. Medita ahí en tu lugar. No importa la vida que hayas llevado, no importa lo que hayas hecho. Si te vuelves a Dios y te arrepientes en verdad y empiezas a dar frutos dignos de arrepentimiento, la Biblia dice que si perseveras en ello, a los que perseveran en bien hacer, reciben gloria, honra e inmortalidad. Si quieres permanecer en tu forma de vida egoísta y viviendo para lo que a Dios no le agrada, la palabra es muy clara. Se puede presentar Dios de repente y acabas destruido. No podemos saber cuándo. Nadie puede saber el día. Pero está determinado un día que tendrá que llegar. Que no te sorprenda como no quieres que te sorprenda. Señor, gracias, porque en ti, Jesús, la esperanza es real, Señor, no es una fantasía. Y tu Espíritu, Señor, es verdadero, tan verdadero, Señor, es que en los momentos más duros tú apareces, hablas al corazón y das de tu paz. Y abre la esperanza en el alma, Señor, para no vivir esclavizado a este mundo. De veras, gracias, Jesús. Lo que has hecho no tiene precio. No hay manera de pagarlo, Señor. Y como tal, Señor, así lo queremos tomar como un regalo tuyo. Esto te honra, esto te glorifica y esto te agrada. Que confíen en ti, Señor. Que pueda haber una forma de vida, Señor, en la cual la confianza en ti sea el centro. Para que llegado el momento, Señor, sea que haya que partir ya, el alma puede decir, como decía Pablo, es muchísimo mejor. De veras, Jesús, gracias. Padre, muchas gracias. Necesitamos esa ayuda continua, Señor, día con día del Espíritu. Gracias, Jesús. En ti podemos caminar en la paz a cada momento, no importando las circunstancias. Gracias, Jesús. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.